Hola, ¿qué tal amigos de Mototerapia MX? ¿Cómo están? Soy César Romar, bienvenidos a nuevo video. Y bien, pues el día de hoy regresamos a las vistas rápidas estáticas del canal. La verdad es que hace mucho que no las hago, porque afortunadamente pues muchas marcas ya tienen modelos desde la pandemia. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy es un modelo que realmente es muy difícil tener demo. Entonces, bueno, desafortunadamente no la vamos a poder manejar, pero bueno, esta es la nueva Hyundai Palisade. La nueva Hyundai Palisade es una SUV de 3 filas de asientos que podemos poner en un segmento, la verdad, bastante lujoso, porque pues es un segmento que rebasa el $1,000,000. Esta Hyundai Palisade tiene un precio de $1,213,700 para sus modelos 2024. Y bueno, es en un modelo que tiene una sola versión. Espero poder mostrarles lo mejor de la camioneta porque, como ven, pues está aquí en este espacio un poquito reducido, pero bueno, vamos a mostrarles un poquito de los detalles estéticos y por supuesto también de los detalles de equipamiento. Como ven, tenemos una fascia que es muy bonita. En este caso tenemos la luz de día, que es en una parte vertical y que además está dividida en 3 piezas, algo que la marca ha hecho y que ha sido muy atrevida en ese aspecto. Y bueno, pues como ven, la parrilla de este vehículo pues es bastante grande, abarca mucho del auto. Vamos a subir un poquito el brillo. Y bueno, la parrilla empieza desde aquí, de esta parte hasta aquí, pegando prácticamente en el cofre. Sí, aunque por supuesto es una moldura de la misma parrilla, porque este vehículo es un color azul, entonces realmente no podemos ver tantos detalles. Como ven, aquí sí se ve un poquito el cambio de color de azul a negro, que es parte de la fascia. Y bueno, tenemos aquí los faros principales y en la parte superior tenemos las direccionales. Y bueno, pues como ven, ahí está la iluminación completa. Les decía que tenemos la iluminación principal aquí debajo, aquí arriba las direccionales, y la verdad es que la vista de la camioneta es muy bonita. Me gusta mucho cómo se ve la iluminación. Vamos a bajar un poco el brillo. Y bueno, pues sí, realmente se ve muy bonita esta camioneta con esa iluminación completa. Ahora vamos a la parte trasera, que también me parece muy interesante. Bueno, pasando aquí por los espejos, como ven, tenemos las direccionales muy bonitas con un patrón bastante hermoso. Se ve muy padre, la verdad, llama mucho la atención en la noche. Yo creo que será un artículo que llama mucho la atención. Y bueno, pues aquí tenemos la parte trasera de esta Palisade. Les decía que tenemos un lugar muy reducido, pero bueno, tenemos aquí las luces que son la luz principal trasera, la direccional aquí, y bueno, por supuesto todo lo demás que no se ilumina pues es la luz de reversa y la luz de freno. La luz de reversa la tenemos aquí debajo, de hecho, y aquí en la parte de abajo tenemos el escape, que en este caso pues sí es escape doble real, entonces realmente en ese caso está bastante bien. Y bueno, tenemos aquí el logotipo Palisade, que es una tipografía larga, el logotipo Hyundai. En la parte de arriba tenemos este aleroncito muy bonito, que bueno, pues le da pues un aspecto un poquito más bonito a esta camioneta. Y bueno, como ven, los rines también son muy bonitos, son llantas Hankook. Estos son rines de 20 pulgadas y como ven, la verdad es que son muy bonitos estos rines. Tenemos una regulación americana que son la luz de cuartos laterales, algo que también es muy americano, aunque le falta la parte trasera, pero bueno, sí tenemos aquí un elemento que se ve en la parte lateral. Ahora, como ven, el invernadero de esta camioneta pues sí es bastante grande, es un vehículo, les decía, de 3 filas muy largo. Y en este caso me llamó la atención que también la parrilla pues está pintada en color negro, igual que la parrilla. En la parte de abajo de la fascia también tenemos esta moldura gris, que es muy bonita, además de una entrada extra de aire. Bueno, sinceramente es un vehículo que impone. Lo que más llama la atención es el interior, así que bueno, vamos a ello. El interior de Hyundai Palisade me parece uno de los más impresionantes del segmento. ¿Qué rivales tenemos? Bueno, tenemos a Honda Pilot, tenemos a Nissan Pathfinder, tenemos también a Kia Telluride, que también es una SUV de 3 filas un poquito más lujosa. Yo creo que Telluride es básicamente su rival, porque de hecho es la misma plataforma, así que bueno. Pero sin embargo, en este vehículo, la verdad es que el lujo se siente mucho más, tiene un lujo impresionante a pesar de ser pues una marca generalista. De hecho, para los que conocen un poco de carros, pues bueno, saben que Genesis es la marca de lujo de Hyundai. Y básicamente estás en un Genesis en esta Palisade. Pero bueno, detalles, vamos a verlos. Tenemos aquí acolchonamiento en la parte superior. En este caso estamos en un vehículo con interiores blancos, pero también existen interiores de otros colores. Tenemos este detalle de madera que se ve muy bonito, muy elegante, bastante lujoso, la verdad. Y a pesar de que es un vehículo de marca generalista, podemos compararlo con Land Rover, que es lo que conocemos aquí en México, porque bueno, Genesis no se vende en México. Y yo sí compararía este vehículo
con los detalles de lujo como Land Rover. Pero bueno, tenemos en este caso, les decía, color blanco, vestiduras en blanco, y bueno, tenemos acolchonamiento de piel aquí, también donde descansa el brazo. Tenemos el sonido Harman Kardon en este vehículo, con detalle en blanco también en la bocina, un gris aquí en donde están los controles de ventanas y espejos, y como ven, pues la tapicería en blanco, que si tienes niños probablemente no sea una gran idea, pero bueno, pues se ven muy bonitos. Tenemos por supuesto los asientos eléctricos, y bueno, vamos de este lado, donde tenemos el nivel de luz interior. También tenemos aquí el control de estabilidad, el freno de estacionamiento que está de este lado, para abrir la cajuela. Y obviamente esto de abajo pues es de mantenimiento de la camioneta. Esta moldura en café comienza de este lado del tablero, y como ven tenemos este detalle. Bueno, aquí nos dice que son detalles de la camioneta. Tenemos este closet de instrumentos que comienza de este lado con este detalle, que no es una pantalla, digamos, expuesta, es una pantalla más bien pues interior. Y bueno, pues vamos a encenderla un poquito. Estaba encendida con los accesorios, pero ahora vamos a encender el motor. Y bueno, pues ahí está encendida la camioneta. Y bueno, tenemos este closet de instrumentos totalmente digital, obviamente, porque bueno, pues es un vehículo que realmente tiene todo el lujo necesario. Y como ven, bueno, aquí tenemos algunos ajustes de vehículo. Aquí obviamente este coche no se conduce, así que ese rendimiento no es el real tampoco. Y bueno, pues el closet de instrumentos digital, la verdad es que es un accesorio muy bonito en esta camioneta. Y bueno, tenemos varios modos de conducción que también cambian el modo de visualización de la pantalla. Como ven, ahí cambia un poquito en modo Comfort y modo Sport, que básicamente es rojo en la mayoría de las camionetas, y no es que en todas. Tenemos aquí la pantalla de infoentretenimiento, que como ven pues sí tiene aquí un marco bastante curioso. Tenemos aquí los testigos de los cinturones, y bueno, vamos a explorar un poquito la pantalla. Sí tenemos aquí unos botones físicos para explorar la pantalla, aunque también por supuesto es táctil, así que bueno, tenemos aquí algunas cosas que podemos ver. Tenemos Android Auto, Apple CarPlay inalámbricos en este coche. Tenemos aquí perfiles que podemos ajustar un poquito. Tenemos aquí Home, que es la pantalla esta que les monté hace un momento. Tenemos aquí algunos ajustes, como por ejemplo el climatizador, que es básicamente el ajuste del aire acondicionado, y el climatizador trasero que también incluye esta camioneta. De hecho, esta pantalla me recuerda mucho aquí a Telluride. Como les decía, es la misma plataforma, es básicamente la misma camioneta, pero cambia de logotipo. Tenemos también aquí cámaras. En este caso tenemos cámara 360. Además podemos ver aquí una visualización 3D, que en este espacio pues se ve bastante bien. En este caso está blanco, no sé si se puede configurar, me imagino que sí. Aquí tenemos, como ven, líneas dinámicas, así que bueno, en ese aspecto está muy bien la camioneta. Aquí, como ven, pues nos va indicando cuando vamos girando el volante. Y bueno, la verdad es que en ese aspecto pues está muy equipado este vehículo. Tenemos aquí también controles físicos de aire acondicionado, aunque por ejemplo si yo pico aquí automático, pues bueno, también me enciende un poco aquí un pequeño panel. Vamos a apagarlo. Pero bueno, tenemos aquí el panel físico del aire acondicionado, a pesar de que sí tenemos también el control de la pantalla. Ahora, de este lado tenemos bastantes botones. Es un vehículo que tiene bastantes botones en su consola central, lo cual me gusta. La verdad es que se siente un vehículo pues que sí realmente estás ocupando mucho, tienes que tener control de todo. Y bueno, esta perilla más grande son los modos de conducción. Les decía que tenemos el modo Smart, Económico, Comfort y Sport, así que bueno, pues aquí lo vamos manejando. Tenemos aquí también el control de transmisión, que tenemos parking en un botón, también la reversa en un botón. Por supuesto, aquí tiene la cámara trasera, también tiene tilt down de los espejos, neutral con este botón, y drive también, que en este caso nos activó la cámara delantera. Ponemos neutral o podemos poner parking en este caso. Tenemos aquí ventilación y calefacción de asientos, además de volante. Tenemos un espacio muy bueno aquí central, donde tenemos puerto USB tipo A, un cargador inalámbrico aquí debajo. Este es el cargador inalámbrico, unos portavasos que además son configurables, y bueno, un espacio de este lado extra que además tiene iluminación. Así que bueno, en ese sentido pues es un vehículo bastante práctico de espacio. Aquí en la consola central también tenemos puerto USB y de 12 volts para carga rápida, y el puerto USB, una bandeja para acomodar. Y bueno, pues básicamente es lo que tenemos aquí enfrente, además de botones por supuesto en el volante. Aquí son las asistencias de conducción, que también tiene esta única versión de Palisade. También tenemos los controles de audio, tenemos dos memorias de asientos, el asiento eléctrico para el conductor.
Tenemos por supuesto los limpiadores automáticos, igual que las luces. Tenemos por supuesto el sistema de sonido y también este vehículo está equipado con el Head-Up Display. A veces eso se complica un poco ver, bueno, creo que sí se ve ahí está el Head-Up Display de esta Hyundai Palisade. Tenemos también espejo electrocrómico, además también tenemos el Home Link y también tenemos un pequeño quemacocos. Ahora este quemacocos no es que no tenga más quemacocos, lo que pasa es que tenemos un techo panorámico en la parte de atrás, así que bueno, ahorita lo vamos a ver. En la parte de arriba tenemos otros botones, en este caso tenemos los botones tanto del quemacocos delantero como trasero. Bueno, vamos a abrir el trasero de una vez. Tenemos también aquí algunas asistencias como SOS también. Tenemos este accesorio que es un espejo para ver a los niños ahí atrás, para que no se peleen o estén haciendo travesuras. Y por supuesto tenemos la iluminación LED. Me gusta mucho el tipo de tapicería que tienen aquí en la parte de arriba. Como ven, es una tapicería muy bonita que me recuerda mucho a lo nuevo que tiene la arquitectura moderna. Les decía que los materiales en el interior, que es lo último que quiero hacer énfasis en este video, tenemos, bueno, pues toda la madera en el tablero, tiene un diseño muy lineal, tiene un diseño que está muy cuidado en los detalles. En este caso, les decía, estamos en un vehículo con tapicería en blanco, pero todo esto de blanco cambia a otro color dependiendo del color de la camioneta. Tenemos aquí las ventilas de aire acondicionado que se ven muy bonitas, aquí el encendido por botón, aquí el sistema de sonido, un sistema de sonido Harman Kardon. Y bueno, pues la verdad es que es un vehículo bastante completo. Vamos a apagarlo un poco para ir a la parte trasera. Y bueno, como ven aquí también en la parte de abajo tenemos un espacio que tiene ahí dos puertos, uno 12 volts y otro USB. Y la verdad es que es un espacio muy bueno esta camioneta. Pero bueno, vamos a ver la parte trasera. En la parte de atrás, bueno, pues tenemos una puerta muy grande que abre bastante bien. Muy útil para cuando tienes niños, para cuando necesitas acomodar la silla de bebé, porque por supuesto este vehículo tiene aquí anclajes ISOFIX. Aquí están los anclajes ISOFIX. Y en este caso, como pueden ver, igual que su hermana la Telluride, tiene asientos tipo capitán, que son 2 más 2 más 3. 3 en la parte de atrás, 2 en la parte central, como pueden ver aquí, y 2 en la parte delantera. Les decía el aire acondicionado trasero que también equipa este vehículo, que tiene su control independiente, igual que calefacción y ventilación de asientos. Puertos USB en los laterales de este lado también. Tenemos aquí cangureras para los accesorios de los niños o de cualquier persona que esté aquí sentada. Y la verdad es que los asientos son súper cómodos. Estamos sentados en una sala muy bonita, la verdad. Y bueno, la verdad es que es un coche, una camioneta que llama mucho la atención si tienes mucha familia. Tenemos aquí unos bolsos para poner el celular para cuando nos agarre el sueño. En la parte de aquí abajo tenemos un puerto corriente alterna, 12 volts de tipo encendedor. Y bueno, pues esta es la vista del tablero, que me gusta siempre presentárselas, que es muy bonita, muy elegante. En este color blanco pues se ve impresionante, pero les decía, si tienes niños y son muy traviesos, probablemente no sea muy buena idea. Aquí en la parte de arriba tenemos salidas de aire acondicionado, tenemos también luz LED que podemos apagar y encender aquí fácilmente. Tenemos por supuesto agarraderas y les decía que tenemos un techo panorámico un poquito más grande aquí en la parte de atrás, entonces realmente pues no se van a pelear si quieren el vidrio la iluminación pues natural, abierta o cerrada. Pero bueno, vamos a ver la tercera fila, que probablemente es lo más difícil, pero ahorita los vemos. Como cada SUV de este estilo, tenemos aquí por supuesto una cortinilla para mayor privacidad, así que bueno, está muy bien. Para acceder a la tercera fila de asientos tenemos este botón que nos reclina un poco el asiento hacia adelante. Y bueno, pues ahí tenemos el espacio. La verdad, el espacio es que no está nada mal. Sin embargo, bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, para ingresar a la tercera fila de asientos, la verdad es que no es tan difícil. Sin embargo, pues bueno, sí tenemos aquí pues un muy buen espacio. De hecho, aquí si yo acomodo este asiento, podemos incluso acomodarlo un poquito más para que el de aquí enfrente esté más cómodo. Y la verdad es que el espacio es muy bueno. Se ve muy buen espacio en la segunda fila, muy buen espacio aquí en la parte de atrás, sobre todo en las rodillas y en la cabeza. En los pies tal vez no tanto, tal vez sí quede un poquito levantada la rodilla. Sin embargo, me parece que está muy bien el espacio para un viaje de 4 horas, con una pausa a lo mejor, pero tenemos aquí muy buen espacio, la verdad. Ahora, tenemos aquí un botón que es para acomodar el respaldo de esta tercera fila. Además también tenemos tenemos calefacción, la verdad es que me parece increíble, puertos USB, pero
pues bueno, estos ajustes también se repiten para el lado del copiloto. Tenemos aquí dos portavasos, lo cual está bastante bien. Aquí una agarradera para subir fácil. Los cinturones de seguridad, por supuesto, que están aquí. Este vehículo sí puede ser para 3 personas. También tenemos aquí un cinturón de seguridad. Tenemos salidas de aire acondicionado, lo cual se agradece bastante. Entonces la verdad es que para 7 pasajeros sí está bastante bien. Si vas a utilizar este vehículo para 7 pasajeros más maletas, la verdad es que sí es una muy buena opción. Pero bueno, ahora vamos a ver el espacio de la cajuela así. Y bueno, pues veamos la cajuela de esta Hyundai Palisade. Ahora, igual que Telluride, realmente pues es la misma plataforma y tenemos obviamente el mismo espacio. Incluso tenemos un doble fondo aquí en la parte de abajo que podemos incluso aumentar el espacio, así que en ese sentido está bastante bien. Voy a subir un poquito, está mi mochila ahí, pero bueno, ahí tenemos el gato, por ejemplo, para cambiar el neumático, herramienta, pero bueno, también lo podemos utilizar para poder aumentar el espacio de nuestra cajuela. Tenemos aquí unos ganchos para poder amarrar nuestras cosas, otro más arriba, de este lado también, el sistema de sonido Harman Kardon, y tenemos este panel que es un control electrónico de los asientos. Pero nosotros podemos, mira, está abatido el asiento, se abatió electrónicamente, pero también lo podemos regresar, así que bueno, electrónicamente también podemos ajustar esta tercera fila de asientos sin esforzarnos tanto. Es un extra que tiene en comparación de su hermana, la de Telluride. De hecho podemos ajustar un poquito más. Obviamente esto sí es manual, la cabecera. Pero les decía, también podemos abatir la tercera fila de asientos. Todo es automático. Pero no termina ahí la cosa. También podemos ajustar también la segunda fila de asientos. Y bueno, como ven, pues ahí tenemos un espacio totalmente plano. La segunda fila de asientos sí hay que reacomodarla de manera manual, de manera con fuerza y desde aquel lado, pero bueno, sinceramente es algo que nos encanta. Entonces bueno, para mudanzas también sería una muy buena opción. Pero bueno, ¿cómo ven esta camioneta Hyundai Palisade? ¿Les gusta? Comenten aquí abajo. Ahora bien, obviamente, pues esto es lo más importante, el motor. ¿Qué motor tiene la Hyundai Palisade? Bueno, pues afortunadamente este motor no es 4 cilindros turbo, es un motor V6 de 3.8 litros de desplazamiento con 291 caballos de potencia y 262 libras-pie de torque. Está acoplada a una transmisión automática de 8 velocidades y es tracción delantera. Probablemente en ese aspecto sí nos hubiera gustado una tracción all-wheel drive en las 4 ruedas, pero bueno, es una tracción delantera, es un vehículo que se siente muy lujoso en sus materiales. Obviamente el manejo no les voy a poder decir porque no lo he manejado, pero bueno, si comparamos a su hermana, la Kia Telluride, la verdad es que la camioneta se siente muy bien, el motor funciona muy bien. Me gusta mucho cómo se escucha ese motor V6 del grupo Hyundai. La verdad es que se agradece mucho tener un V6 todavía en ciertas camionetas, en este caso una SUV de 3 filas, un vehículo de más de $1 millón de pesos. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de la Hyundai Palisade? ¿Creen que sea una buena opción gastar $1.162.000 pesos por una Hyundai? Comenten aquí abajo. Ya saben que siempre los escucho, siempre leo sus mensajes. Pero bueno, así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Comenten aquí abajo qué les parece este vehículo. Por último, quiero agradecer a la agencia de Hyundai Plasencia de San Luis, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, por haberme permitido grabar este video. Nos vemos en la próxima. Bye bye.